por cada 3 municipios en Colombia, 1 se encuentra en riesgo. Estos 158 hechos violentos se han concentrado especialmente en los partidos de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Sin lugar a dudas, la principal fuente es el crimen organizado que busca capturar a las administraciones locales y convertirlas en fuentes de riqueza y de lavado de activos. Y hasta tanto no cambiemos esas estructuras, se va a dificultar todo el cambio político de acuerdo a la nueva agenda del gobierno, en particular el tema de restitución de tierras. Y es una preocupación que tiene que ver básicamente con quienes salgan elegidos. Estaban totalmente rubillados, huyendo a los combates y estaban sin comer y llegaron totalmente debajo de unas piedras. Contravía. Nos estamos encontrando frente a unas elecciones políticamente muy violentas. Tenemos un total de 158 candidatos que han sufrido algún tipo de hecho violento, de los cuales 88 han sido amenazas, 41 han sido asesinatos, 24 de los cuales candidatos al Consejo, 15 candidatos a la alcaldía, atentados 22, y destaco el tema de atentados porque el atentado de una u otra manera hay una intención de la eliminación del contrario, es decir, es un asesinato frustrado, un asesinato que quedó en el camino. 7 secuestros, que de manera satisfactoria señalamos que ninguno de los 7 que fue secuestrado en algún momento del proceso electoral siguió de cautivo, todos fueron liberados, para un total, como ya lo mencioné, de 158 hechos. ¿Cuáles son los riesgos que existen y que teme el gobierno? Pues los riesgos siguen siendo los mismos, que son aquellos en los cuales hemos trabajado, riesgos de orden público, para lo cual el gobierno, en conjunto con el Ministerio de Defensa, ha tomado la decisión de adelantar el plan Democracia en aquellos municipios donde puede existir un mayor riesgo. Sin lugar a dudas, el tema administrativo, más que delito, el tema administrativo de la transhumancia, el tema penal, ese sí, del constreñimiento al elector y el tema de la captura de las administraciones como empresa criminal, creo que son los 3 puntos más importantes en donde los grupos criminales están trabajando. Se trata de llevar a personas para que voten efectivamente por el candidato que ellos han designado, pensamiento de crimen, de empresa criminal, pero también hay sectores que no están interesados o que tienen la dignidad suficiente para no involucrarse en estos procesos, y es cuando utilizan el arma del constreñimiento, la amenaza, la presencia armada, el comentario, los panfletos, las amenazas de violencia simbólica que tienen repercusiones y formas de expresarse de acuerdo a la región donde nos encontremos en Colombia. Ese pensamiento de empresa criminal creo que se mueve en esos 3 elementos. Cuando estamos hablando de personas involucradas en el proceso electoral, estamos hablando de 60 hechos violentos, y estos son exgobernadores, exalcaldes, congresistas, es decir, que salen y hacen política a favor de algún candidato. El segundo riesgo, la presencia de grupos ilegales en el debate, para lo cual ya se ha hecho un esfuerzo de prevenir. 167.000 consultas se adelantaron, todos aquellos que registraban antecedentes fueron sustraídos de las listas o sus inscripciones revocadas. Estos 158 hechos violentos han sido especialmente, se han concentrado especialmente en los partidos de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal, con 31, 24 y 10 hechos respectivamente, y 22 hechos en el Partido Liberal. Y nos estamos encontrando ya casi frente a un 143% de diferencia frente al 2007. El tercer riesgo, la presencia de dineros ilícitos en la campaña. Los organismos de inteligencia están trabajando en esto y esperamos muy pronto tener resultados. En Colombia yo creo que hay 2 clases de financiadores importantes o 2 fuentes grandes. Sin lugar a dudas, la principal fuente es el crimen organizado que busca capturar a las administraciones locales y convertirlas en fuentes de riqueza y de lavado de activos. Ahí hay un porcentaje muy importante. Y la segunda fuente son los políticos que entregan gobernaciones y alcaldías, los políticos que pertenecen a grandes dinastías, que se niegan a perder el poder y dejan sucesores dentro de su propia familia o personas cercanas. Y ese sucesor les garantiza poder político, relevancia social, pero algo más importante, les garantiza que el nuevo mandatario va a tapar las actividades ilícitas que adelantaron
Esa es la segunda fuente dedicada a las actividades ilícitas de financiación de candidatos. La plata está influyendo de una manera absolutamente desproporcionada. Los costos de campañas en muchos sitios son exorbitantes en lo que es visible, viendo lo que es la propaganda. Y sobre eso no hay ningún tipo de control, ni se considera que sea una amenaza, ni se considera una gran preocupación. Pues va y mire las vallas y eso vale más que una campaña. Cuando nosotros vemos especialmente cómo ha sido el mapa de esta violencia política, no estamos encontrando patrones. Parece como si cuando uno cogiera pintura e hiciera así sobre un mapa. Puede estar en cualquier parte del país. Está muy relacionado y para poder entender esos hechos violentos con las dinámicas de violencia local. Y eso lo que nos sigue diciendo es que ahí el tema de violencia y política sigue de una u otra manera encontrando unas fronteras porosas que se traducen entonces pues, en estos hechos. La disputa electoral en el Valle del Cauca ha estado enmarcada por la violencia y la denominada guerra sucia entre los aspirantes. En lo corrido del presente año han sido asesinados 14 candidatos y otras personas vinculadas a la actividad política, entre ellos el diputado del Valle Fernando Vargas, quien aspiraba a la alcaldía de Yumbo, y el presidente del Consejo de Viges, Carlos Arbey Guerrero. Además, ante la Fiscalía han sido radicadas 60 denuncias por amenazas contra aspirantes a los diferentes cargos de elección popular. El defensor del pueblo del Valle, Andrés Santamaría, asegura que el principal grupo armado ilegal generador de violencia son los rastrojos que actúan principalmente en el centro y norte del departamento. Habitantes del sur del Valle denunciaron que está circulando supuestos pasquines de las FARC invitando a no votar por los que llaman partidos de derecha. La Corporación Nuevo Arcoíris y ONG de la región también ha alertado sobre la injerencia de narcotraficantes en las elecciones en el Valle del Cauca. Alias El Diablo y el clan de los hermanos Comba tendrían intereses en Buenaventura, también en el norte y el centro del departamento, según el último informe de Nuevo Arcoíris. El director de la misión de observación electoral en el Valle, Luis Alejandro Arévalo, ha expresado su preocupación por las denuncias de transhumancia electoral y posibles irregularidades en el censo electoral en diferentes municipios del Valle. Ejemplos son los municipios de Restrepo y Caicedonia, en donde el potencial electoral sería, según la registraduría, similar al número total de habitantes. Otro de los aspectos que han enrarecido el ambiente político en el departamento son los movimientos del excongresista Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado a 7 años y medio por vínculos con paramilitares, actualmente preso en una cárcel de Barranquilla y quien seguiría manejando los hilos del poder en varios municipios del Valle, según han señalado varios candidatos. En las pasadas elecciones, el movimiento político de Martínez, Convergencia Ciudadana, obtuvo 30 de 42 alcaldías del Valle y se considera que por los candidatos que está respaldando espera mantener su poderío. El candidato a la gobernación del Valle, Héctor Fabio Useche, del movimiento Mío, ha señalado que no tiene respaldo de Martínez, aunque en el departamento se dice todo lo contrario. Useche cuenta con el guiño del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, destituido e inhabilitado por la Procuraduría al determinar su participación en política al organizar una reunión con el ex candidato presidencial Andrés Felipe Arias. La dura contienda entre los candidatos por el primer cargo a la gobernación del Valle ha desatado agudos enfrentamientos y acusaciones en la publicidad y las cuñas radiales. Por ejemplo, el candidato liberal Homero Giraldo ha denunciado la compra de votos por parte de los del Maletín en la campaña de Héctor Useche y de una futura destitución por narcotráfico si Useche obtuviera el cargo. A su vez, en su publicidad, Edson Ruiz, el secretario del PIN, partido que apoya a Useche, señala a Homero Giraldo de ocultar el respaldo de paramilitares y narcos a su campaña. Para las elecciones de Cali, la polarización es evidente entre los diferentes candidatos. El aspirante independiente Rodrigo Guerrero, percibido como el de los ricos, y los candidatos de procedencia popular Milton Castrillón y María Isabel Urrutia por el Polo. Guerrero ha sido cuestionado por sus candidatos opositores por estar inhabilitado por la Procuraduría para contratar con el Estado, por contar con firmas de personas
personas que aparecen como muertas por el escándalo de corrupción de la Termo en Cali denunciado por los sindicatos de esa entidad y por el respaldo que tuvo por parte del presidente Juan Manuel Santos en el escándalo de la registraduría. El candidato Guerrero rechaza estas acusaciones. Por otro lado, desde esta semana volantes circulan en la ciudad informando de la relación familiar de la candidata del Polo, María Isabel Urrutia, con alias Tyson, hombre requerido por la policía de ser líder de oficinas de cobro que operan en el centro de Cali. Urrutia no niega este vínculo familiar, mientras que a Milton Castrillón lo ronda la sombra del hoy condenado Juan Carlos Martínez ante la adhesión a su campaña del partido PIN, movimiento de las entrañas del ex senador. Asimismo, Castrillón es señalado por sus contrincantes de tener una alta cuota de participación en el programa de guardas cívicos del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. De cara a la jornada electoral de mañana, el panorama no es claro y no permite definir ganadores con anticipación, después de una campaña marcada por la violencia y repetidas acusaciones de corrupción entre los candidatos. Cuarto riesgo, la transhumancia electoral y el fraude electoral. 1 millón de denuncias por inscripción de cédulas de transhumancia se presentaron. A la fecha, el Consejo Nacional Electoral ya 270.000 inscripciones fueron revocadas, en donde se pudo constatar que las personas no residían en el municipio en el cual iban a votar. Resulta que la suplantación de electores, la clonación de cédulas para poder suplantar electores es, digamos, un vicio muy extendido y una forma de fraude, tanto que en los análisis que hizo la registraduría para hacer sus análisis de riesgos encontraba que el riesgo número 1 en materia electoral es la suplantación. Otro riesgo naturalmente adicional es la amenaza a candidatos. De todas las denuncias que hemos recibido le hemos dado traslado a la policía, se han tomado las medidas y en aquellos casos de más alto riesgo el Ministerio de Protección, el del Interior, está brindándole una protección directa a los candidatos. Yo creo que hay muchos departamentos que tienen unos niveles de riesgo extremos o excepcionales, para ser un poco más precisos, pero irónicamente las zonas de consolidación que bajo la administración del presidente Uribe nos vendieron a los colombianos que estaban recuperadas de la violencia, que no había guerrilla, que el terrorismo había desaparecido, son precisamente las 4 zonas donde mayores riesgos hay, en un cierto sector del Valle del Cauca, Antioquia, Sucre, la costa atlántica. Hay otra región de consolidación muy importante que es la Macarena. En esas regiones que se han presentado como zonas recuperadas, donde no hay presencia armada ni intereses ilícitos, son las regiones donde mayores niveles excepcionales de riesgo electoral tenemos en estos momentos. Los 3 departamentos donde más hechos de violencia se encontramos de manera general son el departamento de Antioquia con 40 hechos de violencia, el departamento del Valle del Cauca con 34 y el departamento de Córdoba con 20, y ya le sigue Cesar, Arauca, Atlántico, que están más o menos en la decena de los hechos violentos. Por cada 3 municipios en Colombia, 1 se encuentra en riesgo. En esa medida, si tenemos 3/4, una tercera parte del territorio nacional en situación de riesgo excepcional, cualquier lugar puede ser propicio para cometer delitos electorales. Tenemos 544 municipios en riesgos indicativos de anomalías e irregularidades electorales que podrían también ser indicativos de fraude electoral. Este número se incrementó sustancialmente, más de un 60% frente a las elecciones de 2007 en términos de número de municipios. 447 municipios por temas relacionados con la violencia que podrían influir en el proceso electoral, 241 municipios donde confluyen tanto los riesgos por violencia como de anomalías e irregularidades electorales. Pues el tema del financiamiento es muy importante, pero también está la parte de que a pesar de que tenemos un menor conflicto en algunas regiones, los indicadores de violencia son más altos que en elecciones anteriores, o sea, asesinatos dirigidos, selectos, ¿sí? Entonces la presión de los grupos armados de forma masiva que teníamos antes no es el mayor problema en este momento, ¿sí? Pero desde luego presencia de bandas criminales y, como decía, asesinato, que ya, pues, tenemos números escandalosos en estos últimos meses, es una de las más grandes preocupaciones.
Problemas de seguridad, enfrentamientos y acusaciones entre los candidatos, así como alianzas sorprendentes, son las características del panorama electoral en el departamento del Cauca a unas pocas horas de iniciarse los comicios en todo el país. Solo un día después de proclamarse por el Partido Conservador la candidatura del médico Raúl Bernaza a la gobernación del departamento del Cauca, la representante a la Cámara, Esmeralda Sarria, decidió apoyar al contendor a Temístocles Ortega de la Alianza Social Independiente. Este hecho fue visto por Raúl Bernaza como una burla y por esa razón renunció a su candidatura. Este es solo uno de los ejemplos de los enfrentamientos entre candidatos y partidos durante la jornada electoral aquí en la ciudad de Popayán. Unas horas antes de la jornada electoral, el panorama se ha vuelto más complejo con adhesiones que han sorprendido a la ciudadanía. El candidato del partido Cambio Radical a la alcaldía de Popayán, Diego Llanos, se unió a la campaña liberal a la gobernación del Cauca, encabezada por Juan Carlos López Castrillón. El aspirante por el Partido Verde a la gobernación, Santiago Zambrano, se alió a la candidatura liberal a la alcaldía de Popayán de César Cristian Gómez y siguen las alianzas. Los partidos de la U y Conservador decidieron apoyar la candidatura de Temístocles Ortega de la Alianza Social Independiente a la gobernación, mientras que el mismo aspirante le dio su respaldo a la candidatura conservadora a la alcaldía de Popayán de Francisco Fuentes. Otra característica de las elecciones en la ciudad de Popayán es la proliferación de candidatos. Para esta alcaldía hay 7. Uno de los más fuertes, según los sondeos, es Francisco Fuentes, que representa el conservatismo, el partido de la actual administración municipal. La mayoría de los otros 6 candidatos denuncian la presión por parte de la administración hacia los funcionarios y hacia los contratistas para votar por Fuentes, uno de los más acaudalados comerciantes de la ciudad. En el caso de la gobernación, los 2 candidatos punteros en los sondeos son Juan Carlos López por el Partido Liberal y Temístocles Ortega por la Alianza Social Independiente. Los 2 enfrentan investigaciones, el primero de la Fiscalía por presuntos malos manejos durante su presidencia del Club Deportivo Millonarios y el segundo por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por posibles irregularidades cuando era magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. A este panorama se une otra complejidad representada en la seguridad en esta región. El Cauca es uno de los departamentos con mayores dificultades en materia de orden público. Según la Defensoría del Pueblo, 16 de los 42 municipios tienen un alto riesgo electoral, 10 de ellos con la presencia de las FARC, 2 con la presencia del ELN y 4 más con la de grupos paramilitares. El gobernador Guillermo Alberto González anunció que 10.000 uniformados harán presencia en municipios vulnerables como Toribío, Caldono, Jambaló, también Caldono, los 3 de la costa pacífica que son Guapi, López de Micay, Itimbiquí y Argelia, en donde hace 4 años no hubo elecciones precisamente por la injerencia de los grupos armados ilegales. Este es el panorama para el Cauca, en donde más de 820.000 personas están habilitadas para votar mañana y decidir así el futuro de sus municipios y del departamento. Cuando se cierren las urnas a partir de las 4 de la tarde, se podrá observar qué tanta injerencia tuvieron el conflicto armado, las pugnas y las alianzas. Estamos hablando de las mismas personas en los cargos que no son de elección popular, sino que son de alguna forma más estables, ¿sí? Y hasta tanto no cambiemos esas estructuras, se va a dificultar todo el cambio político de acuerdo a la nueva agenda del gobierno, en particular el tema de restitución de tierras. Y es una preocupación que tiene que ver básicamente con quienes salgan elegidos, pero no he visto que haya, digamos, una circunstancia, digamos, sistemática en ese asunto. Puede haber casos en los cuales haya personas que resultaren elegidos que tengan que ver con temas de apropiación ilegal de tierras, y eso sí me parece pues que en eso se necesita mucha información de las autoridades para poder abrir digamos, esos hechos y separar esa posibilidad de que afecten las autoridades locales los procesos de restitución, que sería muy grave que ocurriera. La dificultad de la implementación de la ley. Entonces digamos que la ley de alguna forma fue una nueva manera de ver el conflicto colombiano, de reconocer a las víctimas y de hacer planes en cuanto a cómo debe ser el tratamiento de esas víctimas. Pero si tenemos las mismas estructuras, a pesar de cambios en las cabezas, vamos a tener problemas directos en la implementación. Me refiero a la seguridad de las personas que están haciendo sus demandas, a las garantías de que sí, les vamos a dar las tierras,
pero después van a llegar otros actores armados probablemente a hacer el despojo. Entonces, hasta que no cambiemos esto, las estructuras va a ser muy difícil. Sin embargo, es un primer paso importante sí puede ser empezar a cambiar las cabezas y, como decía hace un momento, mejorar los procesos de participación ciudadana para que no solamente garanticemos procesos más limpios, sino una mayor participación en cuanto a la toma de decisiones, ya no en la parte más alta de la pirámide, sino en puntos intermedios. Hace 3 días que había un padre perdido con 3 niños en la zona de Pajuila Zorra, en Piedras, huyéndole a los encuentros de los combates, y esta tarde aparecieron como que llaman la familia que apareció, ¿cómo llaman? Nelson Hernández con 3 niñas. Estaban totalmente rubillados, huyéndole a los combates y estaban sin comer y llegaron totalmente debajo de unas piedras. Por esa razón pedimos que los médicos, sí, la seccional de salud de Córdoba, de Montelíbano, presten los servicios, porque está llegando gente solamente de Selestrada Padre, especialmente a los niños, que son los que deben de ser atendidos. Los llantos, con clamores, a pesar de que es una de las grandes cosas que el campesino trabajador se ha tenido que venir de sus tierras, abandonándolas por esos encuentros entre estas Baltines que realmente se encuentran en la zona. En estos momentos desconocemos la causa que se pelea, se desconoce eso. Lo que sí sabemos es que realmente el campesino ha quedado totalmente sin nada. ¿Por qué llegaron tan tarde? Porque no sabían ni dónde estaban. No podían salir, no podían. De acuerdo con información suministrada por lideresas del municipio de Tumaco, desde 120.000 pesos se compra un voto en este municipio. La modalidad conocida como 4x1 incluye en el mismo precio los votos por consejo, alcaldía, asamblea y gobernación. Durante la última semana, el candidato Yesid Cuarán, aspirante a la alcaldía de Ipiales, sufrió un atentado en una reunión de cierre de campaña. Lo mismo ocurrió con el candidato a la alcaldía de Cumbal, Gabriel Arcos. 2 petardos estallaron el domingo 23 de octubre en Túquerres en medio del cierre de las campañas. Un hecho adicional que, si bien está vinculado al conflicto armado, se presenta justamente a solo 4 días de la convocatoria a elecciones en Tumaco. La explosión de una granada dejó sin vida a Fátima Araujo Guerrero. Ciudadanos y ciudadanas de Nariño, quienes pidieron reserva de sus identidades, hablan de delitos electorales en el departamento. Las viejas costumbres electorales siempre se dan con las falsas promesas, a compra de votos por cemento. Porque el hecho de que uno sea un líder, llegan a la casa, bueno, ¿trabajas conmigo o con quién van a trabajar? Y entonces uno dice, no, yo trato de buscar un programa, trato de buscar un camino para que mi pueblo surja, pero entonces al otro día le amanece debajo de la puerta un pasquín donde le dicen a uno, cerradito la boca o ya sabes. La presión violenta por parte de diferentes grupos armados ilegales y denuncias de delitos electorales han hecho que el departamento sea catalogado como una de las 5 regiones del país con más riesgo electoral. Así lo señala Franly Romo de la MUE Regional Nariño. Electoralmente en Nariño encontramos hechos violentos en diferentes municipios. En ese caso encontramos amenazas, asesinatos, atentados y secuestro. De estos hechos hemos encontrado en 4 municipios que se han presentado estas anomalías. Por factores de transhumancia, tenemos en cuenta que son 43 municipios los que quedaron en esta situación de irregularidad y se descartaron 17.937 cédulas que en este momento no podrían votar por factores de transhumancia.
Ante los evidentes riesgos, la sociedad civil organizada a través de la Alianza Nariño Decide ha promovido acciones regionales para que desde la formación política y de una nueva cultura electoral se promueva el voto libre, programático y responsable. Dalia Rosa Delgado de PNUD nos comenta. Nariño Decide es una apuesta desde la ciudadanía que busca promover el voto informado, responsable, programático y libre. Para Contravía, un informe de Gustavo Montenegro Cardona de Reporteros de Colombia. Yo creo que vamos a ver en cuerpo ajeno la prolongación de dinastías electorales, de dinastías políticas, de personas que han estado vinculados durante muchos años al ejercicio de la política, lo cual está bien. El gran problema es que se han adueñado de caudales electorales de la administración municipal. Desde ese punto de vista yo no veo cosas interesantes, pero sí veo cosas relevantes a futuro. Creo que en muchos municipios la actividad técnica de la administración municipal y de la administración departamental ha alcanzado niveles muy importantes. Creo que independientemente de esos problemas que acabo de mencionar, también está llegando personas con la capacidad de sacar políticas públicas que resuelvan los problemas reales de sus sociedades. El tema de la descentralización en Colombia creo que ha sido efectivo. Muchos mandatarios quieren quitar eso. En cierta medida el tema de las regalías es ello, ¿no? Es quitarle capacidad de gestión a algunos municipios, pero creo que el proceso de descentralización en Colombia, aún con esas cortapisas, es un proceso exitoso y que con el paso del tiempo vamos a encontrar mejores resultados. Que tal vez hemos puesto la atención en el punto incorrecto, nos hemos centrado en qué pasa en Bogotá, en qué pasa en Medellín, pero si uno mira qué pasa hoy con la coalición uribista, el control que tienen o la campaña que están haciendo y los resultados que están obteniendo, al menos en las encuestas, en las regiones donde están las zonas francas, digamos, hablamos de Cundinamarca, todo lo que es el cinturón que cubre a Bogotá, pues el uribismo ahí está muy presente, los intereses económicos son muy claros y obviamente pues resultados políticos favorables van a fortalecer esos intereses económicos. Pero en las zonas francas, control de los recursos públicos, capacidad de asignación de contratos y digamos que ya estamos hablando de unos recursos económicos enormes que obviamente que en muchos casos terminan siendo nuevamente reutilizados o reciclados para financiamiento de campañas. Entonces la vida del municipio depende de esa empresa y de hecho esa empresa surte el resto del país, por ejemplo. Entonces controlar esas zonas, desde luego, como decía hace un momento, pues permite beneficios económicos importantes. Tengamos en cuenta que a partir del año 94, especialmente con la ruptura del PRI en México, en toda América Latina, los partidos políticos, más que atomizarse, están desapareciendo. Hoy día lo que importa son los liderazgos. Hoy día lo que vemos son a candidatos que se presentan como mesías, como las personas que están en capacidad de doblegar la voluntad de cualquier otra persona que quiera apropiarse del Estado y presentarse como salvadores. Eso no funciona en América Latina. Si vos empezás a entregarle a cuanto líder surca, respaldado por unas cuantas firmas, dineros para que administre su campaña electoral para garantizar un nivel de transparencia, ese dinero se va a perder, se va a convertir en una feria y vamos a ver a muchos candidatos que terminan viviendo de ese tipo de subsidios del Estado que no están creados para la vida diaria, sino para el momento electoral. Yo creo que una herramienta que permita anticipar movimientos de dineros, especialmente de contratistas y políticos, nos va a permitir en corto plazo suspender, identificar, señalar a las personas que están recibiendo dineros por fuentes que no son lícitas o que siendo lícitas tienen intereses ilícitos. Creo que en estos momentos tenemos que trabajar más con las unidades de inteligencia financiera que han demostrado en los últimos años su valía y su importancia. Son herramientas que no se utilizan. ¿Y por qué no se utilizan? Porque los propios líderes del Estado y los miembros de los partidos políticos o los liderazgos individuales son conscientes que esa herramienta los puede fregar y deteriorar su proceso de conquista del Estado. Contravía.